Una mañana especial, Juan, Exacto, donde sí. el Congreso hoy es protagonista, donde estamos repasando a través de los discursos y de la historia la importancia que tienen las aperturas de las sesiones ordinarias. Hoy será el cuarto discurso y último, al menos de esta gestión, de la presidenta Cristina Fernández. Así es, estamos viendo ya imágenes del recinto de la Cámara de Diputados. La Asamblea Legislativa, por una cuestión de espacio, se hace en este recinto, en donde pueden estar tanto los diputados como los senadores y también integrantes del Gabinete Nacional, jueces y también invitados especiales. Así que en unos minutos se presentará ya la presidenta y vamos justamente a repasar el primer discurso de Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea Legislativa en su primer año de mandato. Vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina. El honor más grande que puede tener un argentino o una argentina, ser elegida por sus compatriotas para representarlos. El 10 de diciembre de 2007, la presidenta habló ante la Asamblea Legislativa, aunque ya había transitado intensas horas de trabajo en el Parlamento como legisladora. Cristina Fernández de Kirchner volvía al recinto de diputados, pero como primera mandataria, elegida por el voto popular con más del 45% de los sufragios. Habían transcurrido los 4 años de gestión de Néstor Kirchner. Este último 28 de octubre, precisamente, convalidó, ratificó una construcción política, social y económica diferente. Lo hicimos con todos los argentinos. La presidenta realizó un pormenorizado balance de la presidencia de su compañero Néstor Kirchner y trazó sus prioridades, en las que destacó la profundización del proceso iniciado en 2003. Desendeudamiento, fortalecimiento de la educación pública, movilidad e inclusión social, juicios a los genocidas de la última dictadura. Yo espero que en estos 4 años de mi mandato, estos juicios que han demorado más de 30 años en ser iniciados, puedan ser terminados. Tenemos la obligación, desde el Ejecutivo, desde el Parlamento, desde la propia Corte Suprema de Justicia y de los tribunales, de adoptar y diseñar los instrumentos que, garantizando todos los derechos y garantías que otros argentinos no tuvieron, permitan finalmente enjuiciar y castigar a quienes fueron responsables del mayor genocidio de nuestra historia. Somos miembros de una generación que creyó en ideales y en convicciones, y que ni aún ante el fracaso y la muerte perdimos las ilusiones y las fuerzas para cambiar al mundo. El 1 de marzo de 2008, Cristina Fernández hizo conocer una de las grandes plataformas de su gestión: 5 años de crecimiento consecutivo. Estamos por primera vez en 100 años, en 5 años ininterrumpidos de crecimiento económico a tasas superiores al 4 y 5%. Si este año volvemos a crecer, habremos completado en toda nuestra historia, desde 1810 a la fecha, el mayor periodo de crecimiento de toda nuestra historia.
La ciencia, la reducción de la desocupación y el cumplimiento de los 180 días de clases fueron algunos de los ejes centrales. Por primera vez, el sector, y debo reconocerlo, se ha comprometido al cumplimiento de los 180 días de clases. Se decidió asignar una cantidad de recursos a la educación, a la construcción de infraestructura como nunca se había hecho. De las 700 escuelas ya tenemos 450 terminadas y vamos a agregar, queremos llegar a 1000. Repasando un poco la historia de los discursos de la presidenta, veíamos, por ejemplo, a Alberto Fernández, a Cobos, en una situación más agradable que la que tiene en este momento con la presidenta. Acá, en estos años... Un poco más agradable. Un poco más agradable, ¿no? Nunca bueno, fue del este es todo, el último acto protocolar que se van a encontrar ahí en el Congreso, ¿no? Hoy Cobos la recibe a la presidenta, en un rato más. Bueno, el avance de la economía, el empleo, escuchábamos en este discurso, y lo que vendrá este mediodía, ¿no? Con respecto a ciertos puntos que tienen que ver también con lo económico, con las políticas sociales, con la influencia que tuvo y el impacto que tuvo la asignación universal por hijo. Si uno ve el recorrido de los discursos de la presidenta en la inauguración de las sesiones ordinarias, porque el primero que veíamos era cuando asumió, la del 10 de diciembre del 2007, pero después tenemos el primero, que es el del 2008, que fue el más tranquilo. Porque después, si uno ve, tenés el segundo, está dominado por lo que fue precisamente esa disputa con el vicepresidente Julio César Cleto Cobos, a partir de la polémica, la crisis que se generó con un sector del campo, a partir de la resolución 125, y la del año pasado también en una situación de tensión, porque fue esa polémica por el pago de deuda con reservas, o sea que también estaba dominado. O sea que yo creo que el discurso de hoy es el de un escenario más tranquilo que no hay un elemento político económico que esté distorsionando la expectativa sobre lo que pueda hablar Cristina. Pero la inflación puede serlo, Alfredo. Quizá mañana escuchamos a la oposición que diga la presidenta no se refiere a la inflación en el discurso de precios, si es que no lo hace, no sabemos. No creo que lo haga como espera la oposición, ¿no? Porque también hay una discusión sobre qué es lo que está pasando con los precios en la economía argentina. Por un lado está los sectores de la oposición que hablan que tiene que ver por el desborde fiscal o el desborde monetario, y que la verdad que no son hoy los motores principales de lo que les está pasando con los precios. Sí, fíjate vos que yo creo que tiene una particularidad que Cristina en estos discursos que siempre sorprende, y es como que pone una luz larga, ¿no? Un tema que va más allá de lo meramente coyuntural. Veíamos en el repaso de estos primeros discursos cómo hacía un repaso de lo hecho, de lo logrado, de lo conseguido por el gobierno de Néstor Kirchner, sobre todo en crecimiento económico y desempleo, pero incorporaba otros elementos que, si uno recuerda, en aquellos momentos no eran temas que estaban en el debate en la calle. Por ejemplo, incorporar el tema del rol del Estado en la ciencia. Claro. Recordemos la elevación a ministerio, del área de ciencia. El tema de educación puesto en función de los días de clase, que se lograban por primera vez los 180 días de clase. La educación siempre estuvo en el discurso. Siempre estuvo en el discurso. Todos los discursos, desde el primero. Del primero es donde puso mayor énfasis con el tema de educación, y después en el segundo, tercero, y seguramente hoy insistirá con el tema. Sí, seguramente aquellos que están esperando que pronuncie la palabra inflación o que diga la seguridad la resolvemos con represión, se van a ver desilusionados, porque esto es un poco el eje de algunos reclamos. Eso es lo que estaba reclamando la oposición. Ahora, el planteo que puede venir por el lado de cómo se empieza a estructurar este modelo a futuro, a mediano plazo, que empecemos a hablar de estrategia y planificación, que en este país hace años que no se habla, me parece que estas pueden ser las novedades del discurso de hoy, y que no tienen nada que ver con algunas demandas que se están haciendo por ahí frente a un micrófono con respecto a qué es lo que debería incorporar el discurso. Es decir,
decir, como obligarte a pensar en otras cuestiones, poner en debate otras cuestiones que son mucho más fundamentales para consolidar un modelo que hasta ahora fue un modelo fundamentalmente de recuperación, de salir de la crisis, salir del infierno, como decía Néstor Kirchner, y poner las cosas un poco en orden. Ahora se trata de ver cómo avanza, qué elige el país frente a un mundo que está cambiando. Aparte que esto pareciera ser que en algunos debates o discusiones políticas esto no se incorpora en el debate. Como que si el mundo no existiese, digamos, la crisis internacional no existe, los cambios políticos a nivel internacional no existiesen, entonces aparece como medio autistas algunos análisis. El debate de hegemonía, vos fíjate que hoy ya no está en un mundo unipolar como es el del dominio de Estados Unidos, no es un mundo donde el dólar es la moneda absolutamente no dominante. Hoy se le discute al dólar si tiene vigencia o no. El FMI piden que permitan que el dólar se devalúe para que los países emergentes ayudemos a recuperar la economía de Estados Unidos. Me parece que tenemos temas para discutir. Crisis de alimentos, entre paréntesis, otro gran tema que tiene que ver con muchos de los debates políticos internos, pero no tiene que ver en la forma en que se discuten estos temas.